10 de la mañana con 41 minutos y en este nuevo segmento vamos a abordar con Rolando Blanco aspectos inherentes a la realidad política y la configuración que ya denota el Parlamento para la próxima gestión gubernamental. Rolando, ¿cuál es tu percepción a propósito de este hecho? Bueno, obviamente, ¿no? Todos, creo que mucha gente, inclusive sigue choqueada por los resultados de la pasada próxima elección. En ese marco, obviamente, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en estos últimos días ante la intensificación de la serie de reuniones, campañas, concentraciones? Es intentar lograr clarificar, digamos, ¿no?, las propuestas que han ido en una primera instancia presentándolo como algo de manera macro, digamos, ¿no?, como algo grande, como solamente un título, pero que ahora ante la presencia de dos fuerzas políticas que han llegado al balotaje, creo que ahora los dos frentes, llámese el PDC con Rodrigo a la cabeza y Libre con Tuto a la cabeza, están intentando desmenuzar las propuestas económicas, cosa de que la gente lo pueda digerir, entender, a objeto de generar y ser favorecidos con esa votación. Pero también aquí hay que tener un hecho importante. Definitivamente hemos podido observar el emergimiento de un liderazgo estridente, chillón, que lejos de hacer la política con la cabeza, porque no nos olvidemos, Claudio y Moisés, amigos oyentes, que la política no se hace con el corazón, la política se hace con la cabeza, con el cerebro, pensando bien. Antes de mover la lengua tenemos que hacer funcionar el cerebro, y en esa medida, lamentablemente, ¿no?, hemos podido observar un aparecimiento o un emergimiento de un individuo ex policía con las mismas características del señor Evo Morales, que empezaba a atacar a medio mundo, empezaba luego, se arrepentía y pedía perdón, pero otra vuelta a las 2 horas o 3 horas, nuevamente el ataque, ¿no?, con saña, definitivamente pues demostrando que le falta mucho sentido común, porque también la política no es pues tampoco ninguna ciencia, Claudio. Si bien es cierto, hay que estudiarlo, se trata de intentar interpretar lo que la gente quiere, la realidad de un país, qué necesita un país, qué necesita la sociedad civil, qué buscamos cuando queremos ejercitar la administración pública. Seguramente es el bienestar colectivo, ¿no es cierto? Queremos que un país grande, fuerte económicamente, con ciencia, tecnología, con recursos humanos, pero caramba, capacitados, cualificados. Eso es lo que buscamos y definitivamente la política es también pues vocación de servicio. Pero para ello tenemos que tener una serie de elementos que puedan generar, digamos, aceptabilidad en la opinión pública. Entonces, en ese entendido, creo que estamos en una etapa importante en el que obviamente vamos a ser testigos, y ya estamos siendo testigos de algunos ofrecimientos que tienen que ver con la realidad del país en este momento. Yo creo que hemos llegado a esta situación de la segunda vuelta por una serie de razones históricas, ¿no? Antes en el Parlamento se transaba, es así que el tercero podía ser presidente, ¿verdad? Entonces, permitía la Constitución, y hemos tenido que un tercero que en los resultados electorales llegaba a ser presidente, o sin un segundo se negociaba. Entonces, a partir de esas experiencias que obviamente no son las más razonables, se llegó a este tipo de segunda vuelta, ¿no? Y en esta segunda vuelta tenemos pues un ambiente de polarización porque existen dos candidatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la propaganda que se va desarrollando, ¿no? Una especie de guerra sucia por parte de lo que vienen a ser los adherentes de Tuto Quiroga. En todo momento tratan de adherir precisamente a Evo Morales, lo que viene a ser la votación, digamos, de Rodrigo Paz,
¿verdad? Eso es, digamos, una especie de propaganda que va circulando en las redes sociales. Y de la otra parte también lo van ligando a lo que viene a ser el sistema tradicional, ¿no? De los políticos, de la democracia pactada, etcétera. Ese es el ambiente que se va desarrollando. En ese sentido, hay también una especie de observación respecto de las encuestas. Deberían ya haber, digamos, encuestas, pero las encuestas no han tenido una performance bastante acertada, ha sido bastante negativo. Entonces, en ese sentido hay observaciones de parte de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral. ¿Habrán o no habrán encuestas, no? ¿Cómo estará marchando la cosa? Porque es necesario las encuestas, porque es un instrumento científico para este tipo de casos, de situaciones, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál sería la percepción así ciudadana? Yo lo he acertado en la anterior ocasión, ¿no? Dije que las encuestas no están reflejando lo que el pueblo siente, y eso lo he publicado en mi muro en Facebook, ¿no? Y el 30 de julio era eso. Entonces, actualmente podemos tener también una percepción, ¿no? ¿Cómo están encarando esta segunda vuelta? ¿Cómo ves, digamos, Rolando, el horizonte de cada uno de ellos? ¿Cuál podría ganar esta segunda vuelta? A ver, ¿qué criterios tienes? Mira, mucho va a depender. Es que tenemos un problema, ¿no? Hemos estigmatizado en los últimos años, ¿no? A partir de lo que de esos años a los que hemos denominado la partidocracia, los años 70, porque también tenemos que darnos cuenta de que a partir de los años 70 la lucha era los campesinos y los obreros al poder, ¿no? Y la pelea era entre la derecha y la izquierda. La izquierda representada por gobiernos con economía estatal, particularmente, y el capitalismo, si quieres, ¿no? Pero también en estos últimos años, producto de la realidad económica de nuestro país particularmente, tenemos proletarios, ya no tenemos, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto ha ido desmitificando, si queremos entenderlo de esa manera, el tema de la pelea de izquierda y derecha. Por lo tanto, en mi concepto, en lo que yo veo a la gente está preocupada de su realidad económica, de la sobrevivencia económica, qué va a hacer para el día de mañana, qué va a llevar a la olla. Si bien es cierto, hemos tenido una etapa de bonanza de unos 14 años, en la mejor etapa de este último gobierno, ¿no? A la cabeza de Evo Morales, pero definitivamente no hemos sabido administrar. En ese entendido, obviamente, ese discurso de derecha e izquierdas un poco, y además con el emergimiento del liberalismo, que es algo que hay que relevarlo en el país, ¿no es cierto? Por varias corrientes, varios líderes han estado manejando ese tema, y que se ha traducido en la última etapa en el emergimiento, si se quiere, de un outsider como es el señor Dunn, pero que lamentablemente no pudo llegar a la contienda electoral. Entonces, en ese marco, la gente ha ido mirando a ver por dónde vamos. Y creo que hay un pragmatismo, si quieres, ¿no? De lo que de lo que puede suceder en estas próximas elecciones del balotaje entre estas dos corrientes. En ese entendido, creo que muchos, por ejemplo, ¿no? Y ahí podemos ver un hecho que creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Mucha gente se va a los ofrecimientos que hacen las diferentes corrientes, ¿no? Hay ofrecimientos de casas de 2 pisos, hay ofrecimientos de aumentar el bono a 2.000 bolivianos, que luego los rebajen, hay bonos de titulación gratuita, hay bonos, o sea, realmente hemos llegado a un nivel en el que no es, pues, creíble, digamos. Por el otro lado también, obviamente, puede ser que sean serios los ofrecimientos de la otra corriente, del señor Tuto Quiroga, pero también existe la estigmatización de lo que es el capitalismo, ¿no? Se liga con la privatización, y ahí viene el cucu, si se quiere, o el fantasma, ¿no? de la privatización, y dice, no, nos van a echar a la calle, todos vamos a estar, que el Estado nuevamente lo van a vender a precio de gallina muerta. Entonces, yo creo que es cuestión de a veces hacer un análisis
en el que podamos ver nuestra realidad económica del país. ¿Qué tenemos para mañana? ¿Qué tenemos para salir para mañana? Necesitamos a lo mejor medidas de shock graduales. ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque no nos olvidemos que creo que hasta lo que tenemos como reserva el oro en el Banco Central está empeñado. Entonces, en ese entendido, no tenemos algo de qué agarrarnos para decir, no, a partir de 2 o 3 años vamos a vender el litio, por decir una cosa, porque el litio va a tardar unos 10 años, así como lo están haciendo. O vamos a llevar que se llama el hierro, vamos a exportar, tampoco, eso va a tardar otros 10 años. Ya, digamos que es cierto lo de Mayaya, el gas de Mayaya, pero ¿en qué vamos a exportar? ¿En baldes? Entonces, creo que estas cosas nos tienen que llevar a una profunda reflexión y obviamente ahí es donde no están pudiendo llegar. Primero, hay un sector que, si bien es cierto, ha votado por Rodrigo y el capitán Lara a la cabeza, han votado y les han beneficiado con ese voto mayoritario y obviamente ahora hay una nueva fuerza mayoritaria en el Parlamento. Por lo tanto, en el otro lado, de igual forma, creo que ambos están en la obligación esta vez de hacer el mayor esfuerzo de cómo van a lograr solucionar esta crisis económica en el país. Rolando, hablando ya de la composición en el Parlamento, mire, el 19 de octubre vamos al balotaje. La gente no va a repetir su voto conforme lo ha hecho en la primera elección, ¿no? Mucha gente va a cambiar su voto, lo que quiere decir que aquellos apoyos que se dan entre los líderes de partidos o agrupaciones, poco o nada va a tener que ver. Eso se va a observar el 19 de octubre. Sí. En el tema inherente al interior del Parlamento, tomando en cuenta que hay parlamentarios que responden a otras tendencias, incluidas, en el caso de Rodrigo, hay parlamentarios del MAS. ¿Cómo crees que va a ser el actuar de estos parlamentarios? ¿Van a poder tener control los jefes de partido o alianzas sobre sus parlamentarios? Ese es el problema, ¿no? Esa es una gran interrogante que nadie puede contestarse, ni los mejores politólogos, analistas, porque la conducta humana es bien, ¿cómo te diría? Cambiante, pues, porque no nos olvidemos que el ser humano es ambicioso por naturaleza, y obviamente los maletines negros generan, pues, esa inclinación a X o Z propuesta. Entonces, en ese marco, obviamente, por eso es bien importante cuando la gente manifiesta, ¿no? Los mismos politólogos, analistas, dirigentes de partidos políticos, analistas, que esta última ley, la 1096, ha destruido el sistema de partidos políticos en el que se mueve la democracia. Pero lamentablemente así estamos. En ese entendido, hoy en día podemos decir cuántos del PDC son del PDC. O sea, ese es el tema. Ahí hay varias corrientes. Está la corriente de primero la gente de Rodrigo, luego está Democracia Directa, que creo que está con el señor Edgar Morales, luego está el otro grupo del señor Edman Lara, y hay otras varias pequeñas corrientes, y además hoy en día podemos ver que definitivamente están organizándose las estructuras del PDC, pero ¿con quiénes? Gente nuevamente del MAS, que está buscando otra etapa de reciclamiento y, si se quiere, de nuevo accionar ante lo que pueda venir de aquí en adelante. Ahora, en el otro lado, de igual forma, tampoco el otro lado se salva de esto. Hay una serie de gente que está entrando, ingresando, que tiene diferentes orígenes y que obviamente, pues, a la hora de tomar decisiones, obviamente, ojalá, vuelvo a reiterar, no estemos siendo testigos o no estemos viendo lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años. Definitivamente, gente que levantaba la mano y gente que al último decía, no soy independiente. O sea, realmente estas cosas le van a hacer mucho daño a la democracia y, por supuesto, porque el país necesita de una fuerza coherente, sólida, que pueda apuntalar medidas estructurales que puedan sacarnos de este desastre económico en el que estamos. Vamos a tener incertidumbre todavía y la falta de certezas. Moisés. Sí, a ver, estamos en estas instancias finales previas a la segunda vuelta y las propagandas tienen un cambio interesante.
tratando de conectarse con lo que viene a ser lo popular. Hay meriendas comunitarias, ¿no? Y ahí come sin mayor, podríamos, reticencia, ¿no? Como ocurría con esta señora Mariana Prado, que al comer esta comida de la calle tenía cierto reparo, ¿verdad? Entonces estos gestos, todo influye, pero a pesar de este tipo de propaganda, de tratar de llevar, digamos, su imagen hacia un sector popular y del otro lado hacia las clases medias, hay nomás pues unas medidas que se tienen que tomar, ¿no? Lo más dramático que ha puesto en suspenso es lo siguiente, la frase que dice: los combustibles están garantizados hasta el 8 de noviembre, ¿no? Y sea quien sea presidente, va a tener que asumir medidas, digamos, ya pueden ser de ajuste o gradualistas, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso, no? Que van a ser medidas impopulares. No se puede ofrecer bonos si no se tiene generación de riqueza, ¿no es cierto? Entonces, esas son medidas irresponsables que han sido criticadas ya desde el ámbito de la Iglesia y otros sectores más, ¿no? No se puede ser tan irresponsable en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estamos jugando, obviamente, con sentimientos de la gente que tal vez no está bien informada y, bueno, uno puede hacerse la ilusión de recibir, digamos, 2.000 bolivianos al mes. Ese es todo un sueldo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas ya se van moderando. Último han bajado a 500, ¿no es cierto? Entonces, hay ese tipo de situaciones, pero se avecina un problema que es grave, claro, del déficit, digamos, fiscal, de la falta de combustible y de la crisis cambiaria. Eso deberían abordar. Como dices, ¿no? Para tener políticas sociales estables, primero, políticas sociales estables, hay que tener una política económica sostenible. Bueno, ya para el final, Rolando, algunas precisiones que no hayas podido abordar. A ver, el tema es ¿qué hemos criticado cuando emergen los candidatos? Hemos criticado, pues, hay gente, políticos de hace 20, 30 años, 40 años, que definitivamente no han visto la realidad de este país. Este país ha cambiado, Moisés, ha cambiado Claudio, ha cambiado, amigos oyentes de la radio. A partir de que Evo sube al gobierno del año 2006, ha cambiado, pues, para la gente, para lo nacional popular, para esa gente que se sentía postergada. A lo largo de esos años de la partidocracia, definitivamente, pues, el Estado plurinacional les resulta una conquista social. Desconocer ese hecho, definitivamente, es un craso error, que no han tenido, pues, la suficiente capacidad de hacer una lectura real, tanto por Doria Medina como por este señor Tuto Quiroga. A ese respecto, bueno, hay ese emergimiento o esa lectura creo que aparece con la incorporación de Lara, del ex capitán Lara. Entonces, cuando hoy en día vemos comiendo a tapis, ¿no?, al señor Tuto Quiroga, precisamente están intentando de reforzar, digamos, esa falta de lo nacional popular, ¿no?, y bañarse de lo aymara, de lo quechua, de esa gente que se viene del campo y que obviamente pues ya no es campesino. ¿Por qué? Porque definitivamente a través de su esfuerzo ha hecho su platita, está dentro de la clase media, baja. Entonces creo que estos son los temas que creo que definitivamente nos van a mover a que podamos observar. A lo mejor las encuestas no lo van a decir o lo van a decir, puede ser, pero que sin embargo creo que mucha gente está cambiando de forma de pensar y está cambiando en la seriedad de las ofertas, de las propuestas, porque creo que también hay que asumir un hecho, que creo que la gente al próximo gobierno, sea quien sea, va a necesitar acompañamiento. La sociedad civil tiene que acompañar, pero también los políticos nos tienen que demostrar desprendimiento, ¿no es cierto? No solamente el pueblo tiene que sacrificarse, pues, y los políticos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tiene que ir en una especie de mancuerna para poder enfrentar los problemas
que vamos a enfrentar con el próximo gobierno. Claudio, Moisés, muchísimas gracias. Bueno, a ti, Rolando, y cómo no, a seguir conversando en otros momentos. Gracias, Moisés, por haber también sido parte del programa. El día lunes estaremos nuevamente. Sí, con otros invitados. Me quedo con la frase interesante que el tema de la inclusión ha sido muy importante, lo nacional popular que dice Rolando, pero han llegado a las mismas prácticas de los políticos tradicionales. Es lo negativo. Nos vamos. Gracias, amigos y amigas oyentes. Será hasta el próximo lunes.